¿Qué tal, amigos de clases de ajedrez.net? Fermín González. Os estoy presentando mi nuevo trabajo para clases de ajedrez.net. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante para continuar con tu progresión en el ajedrez, como es el ajedrez dinámico. Vamos a estudiar el ataque Trompowsky. Este es un trabajo, mi tercer trabajo exclusivo para clases de ajedrez.net. Así es que vamos a comenzar. Y como sabéis, las primeras jugadas del ataque Trompowsky se producen después de D4, caballo F6 y alfil G5. Esta es la primera jugada dinámica que vamos a introducir con el ataque Trompowsky. Aquí una pequeña explicación, una breve explicación. La jugada normal, como ya sabemos, es C4. Aquí el único tema es que las negras de alguna manera son las que eligen su defensa. Pueden elegir su defensa favorita. Por ejemplo, pueden elegir la India de rey. Pueden elegir la defensa Grunfeld. En su segunda jugada también pueden elegir, por ejemplo, la defensa Ninzo-India. Defensa Ninzo-India y, ¿por qué no? También pueden utilizar el gambito Volga o gambito Benko, ¿no? Siempre bastante peligroso. Así es que después de esta brevísima explicación, nosotros de alguna manera, con la jugada alfil G5, vamos a tomar ya el mando desde el inicio de la partida, no permitiendo a nuestro rival elegir su defensa favorita, ¿no? Esa defensa que ha estado estudiando durante horas y horas. Nosotros con el ataque Trompowsky, con la apertura Trompowsky, vamos a desarrollar un juego dinámico ya desde el comienzo. Aquí tenemos diversas jugadas. La jugada también dinámica por parte de las negras, caballo E4, donde tenemos a nuestra disposición varias jugadas. Alfil F4. Deciros que alfil F4 es la jugada que más se utiliza. Sin embargo, en este DVD, en estos vídeos, vamos a tratar las jugadas más dinámicas, alfil H4, y un arma muy interesante para tu repertorio, como va a ser la jugada H4, dándole a la posición ya en la jugada 3 un carácter más dinámico. Y sobre todo, algo muy importante en la actualidad en el ajedrez, que ya tendríamos la partida donde nosotros hemos decidido, ¿no? Y además psicológicamente es muy importante en ajedrez, como sabéis, y tenemos la partida en una situación donde nuestro rival seguramente no quería, ¿no? Seguramente él quería jugar pues su defensa India de rey, intentar atacarnos en el flanco de rey, o jugar la defensa Grunfeld, atacando de forma dinámica el centro, o jugar el también dinámico gambito Volga, gambito Benko. Así es que aquí ya digamos que lo tenemos en nuestro terreno. Otra jugada muy habitual es E6, una jugada bastante normal, típica y utilizada por grandes maestros. La jugada E6. Aquí nosotros disponemos de varias jugadas. La jugada E4 va a ser nuestro principal arma. También tenemos a nuestra disposición la jugada caballo F3, una jugada bastante lógica y evidente. Está también la interesante caballo D2, pero nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en E4. ¿Y por qué? La explicación es la siguiente. Cuando las negras juegan E6 de forma totalmente sólida y correcta, es una forma muy correcta de jugar E6, lo que pretenden es ni más ni menos que desarrollarse de forma tranquilamente. Tranquila. B6, alfil B7, sacar su alfil a E7, hacer enroque corto y después preparar una ruptura con C5 o D5. Eso lógicamente lo pueden hacer si jugamos pues con caballo F3, que es una jugada buena,
y después E3, después avanzaríamos nuestro peón hasta C4, pero de alguna manera le permitimos a las negras jugar también de una forma tranquila. Así es que no lo vamos a permitir y nosotros utilizaremos la jugada más agresiva E4. ¿Qué más jugadas tiene a su disposición? C5, una jugada muy lógica porque está atacando el centro ya desde el comienzo de la partida. Otra jugada existente es D5, que es bastante sólida. Digamos que las negras no quieren comprometerse, juegan D5, pero es posible que una vez que hayan jugado D5, seguramente muchos jugadores no estarán cómodos, porque si ellos jugaban India de rey o gambito Volga, por ejemplo, pues después de E3 estamos en una posición del tipo gambito de dama, y normalmente un jugador que en su jugada 1 hace caballo F6 no está en su repertorio jugar posiciones del estilo del gambito de dama. Así es que también en este caso tendríamos la partida en nuestro terreno. Otras jugadas secundarias son como, pues por ejemplo, D6. ¿Y qué más jugadas quedan? G6. G6, interesante. Las negras quieren entrar también en un esquema típico de la que podría ser de la India de rey, pero aquí lo podemos evitar con alfil por F6, dando otro carácter a la posición. Nuestro plan sería C4, caballo C3 y después el caballo suele venir a E2 para G3 y alfil G2. Ese es un plan muy interesante para las blancas. Otra forma de jugar y de forma dinámica, que es lo que vamos a aprender en esta serie de vídeos, sería caballo C3. Esta jugada también puede resultar molesta para las negras porque si alfil G7 estamos jugando ya E4. Entonces posicionalmente ya estamos de nuevo incomodando a nuestro rival porque digamos que esto sería una apertura de peón de rey, y las negras tampoco podrían jugar su defensa favorita, en este caso la defensa india de rey. Por ejemplo, D6, ahora simplemente entre las muchísimas jugadas que hay, pues caballo F3, dama de 2, seguramente ya estamos incomodando a las negras y no es lo que querían cuando iniciaron la partida con 1 caballo F6. Así es que después de estas primeras consideraciones vamos a centrarnos en la variante caballo E4. En este primer vídeo vamos a estudiar la jugada caballo E4. Y como os digo, nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en alfil H4 y en H4. Comenzaremos con alfil H4, una jugada bastante arriesgada, dinámica y que va con el carácter de las posiciones que vamos a estudiar. Esto nos va a permitir tener un arma muy importante para las piezas blancas, porque como te he comentado al principio, nosotros también de alguna manera vamos a estudiar las posiciones que nos interesan y nos vamos a tener que evitar estudiar la defensa india de rey, la defensa grunfe, la defensa ninzo india, el gambito benco, todo eso. Digamos que nosotros nos lo vamos a ahorrar y nos vamos a centrar con las piezas blancas en estudiar el juego dinámico que se produce con la apertura Trompowsky. Aquí lo normal suele ser G5 y aquí debemos hacer siempre F3. La explicación es que si nuestro alfil viene a G3, la jugada sorprendente H5 es bastante molesta. Y las negras obtienen algún tipo de iniciativa. Si es que eso no nos interesa, y vamos a jugar la jugada normal, habitual, F3 en esta posición. No hay nada extraño, y después de estos cambios las negras siempre atacan el centro con C5. Deciros que en esta posición, si las negras no atacan nuestro centro, si juegan jugadas rutinarias del estilo de alfil G6,
7 simplemente desarrollamos y tenemos muchísimas formas de hacerlo. Una de ellas sería intentando el enroque largo. Así es que las negras siempre deben atacar nuestro centro, si no simplemente desarrollamos y a la larga este peón de H4 nos daría ventaja. Por eso las negras también deben jugar de forma dinámica con C5. Y aquí después de E3 surge la jugada alfil H6, que durante mucho tiempo se ha considerado una especie de, bueno, medio refutación del sistema de las blancas. Sin embargo, aquí últimamente disponemos de muchas jugadas dinámicas, que es lo que vamos a estudiar en este DVD, ajedrez dinámico, que te va a servir para siempre, además de aprenderte a la perfección el sistema Trompowsky, el ataque Trompowsky, vas a aprender lo que es ajedrez dinámico. Aquí tenemos la primera disyuntiva. ¿Qué hacer? Nos están tocando el peón de E3. Todo esto es teoría muy conocida y aquí hay diversas jugadas. Entre ellas la jugada, digamos, materialista y que curiosamente sugieren siempre las máquinas de ajedrez es dama de 3. Dama de 3, lógicamente, defiende el peón de E3. Pero en este caso a nosotros no nos interesa. No nos interesa porque no es una jugada dinámica. Desarrollar la dama de 3 para defender un peón, en este caso el peón de E3, no se encuadra en el tipo de jugadas dinámicas que a nosotros nos interesan. Por mucho que consideren los módulos de análisis que esta es la jugada, lógicamente, como ya sabéis, el módulo de análisis siempre quiere defender su material. Nosotros vamos a jugar de forma dinámica. Otra jugada sorprendente e interesante es rey F2. Incluso, bueno, yo antiguamente alguna vez la había jugado, pero digamos que tampoco cumple con los requisitos de jugada dinámica. Las blancas lo que pretenden es, pues, de entrada están defendiendo el peón de E3, lógicamente, y seguir con el desarrollo, que podrían ser sacar los caballos, intentar sacar el alfil y traer la torre a E1 o a F1. Sin embargo, considero que aquí las negras tienen un juego bastante activo, con jugadas del estilo de dama B6, después caballo C6 y ese tipo de jugadas, y a veces incluso sueltan el golpe de 5, con lo cual son las negras las que tendrían en este caso un juego dinámico. Así es que eso no lo vamos a permitir. Vamos a empezar con la primera jugada dinámica. Aquí hay varias jugadas. Una es caballo F3, que da el peón de E3. Otra jugada a nuestra disposición es caballo A3 o caballo de 2. ¿Cuál es la idea? Simplemente, después de alfil por E3, jugar D5. D5 aquí podemos construir un esquema muy interesante. El caballo vendría a C4 tocando el alfil de E3. Después desarrollaríamos nuestro caballo. Incluso en algunas ocasiones podemos pasar primero la dama a H5, con lo cual esto sí cumple lo que estamos estudiando en este vídeo, en este DVD sobre ajedrez dinámico. Otra forma de jugar con la misma idea es caballo D2 y después de alfil por E3 la jugada D5, que seguiríamos con un esquema muy parecido. Nuestro caballo vendría a F3, sacaríamos el alfil y después también podemos molestar al alfil de E3 que ha venido a comerse el peón. Un tema estratégico muy importante en nuestra posición es el peón de D5. De entrada evita que el caballo venga a C6, es su casilla natural y de alguna manera este peón está creando una pequeña camisa de fuerza en la posición de las negras. Incluso muchas veces las negras deben tener cuidado con el avance de 6. Si es que en su lugar deberían jugar D6 para evitar este posible avance que en algunas variantes es una jugada a tener en cuenta para nosotros. Así es que esta sí que se encuadraría en
en el tipo de jugadas dinámicas, caballo D3 y caballo D2. Aquí tenemos a nuestra disposición otra jugada interesante, que es caballo F3. La idea es la misma. Después de alfil por E3, disponemos de D5. Y el plan va a ser el mismo. Incluso en esta variante es posible la jugada también dinámica D por C5. Nuestro plan también va a ser sacar el caballo a C3, expulsar el alfil y seguramente el enroque largo. Con lo cual, en esta apertura, en este ataque, es muy importante quedarse sobre todo con el concepto de que nuestro juego se va a desarrollar muy posiblemente a través de las casillas blancas. Caballo C3 para caballo D5, el alfil puede venir a C4 y la dama seguramente va a venir a D3 o a E2. Así es que esta sería nuestra estrategia en este caso, en esta variante con caballo F3. Y nos vamos a centrar en concreto en la jugada alfil C4. Esta jugada la he utilizado en diversas ocasiones, en diversas partidas, incluso en partidas contra grandes maestros, la verdad es que con buenos resultados. Bueno, el tema evidente es que si alfil por E3, lógicamente, alfil por F7 jaque, nos permite después de dama F3 recuperar el alfil con una posición excelente. Así es que lógicamente ya de entrada las negras no comen en E3, sino que utilizan la jugada E6, una jugada bastante lógica, evita alfil por F7 y sobre todo da paso a la dama negra. Esto, si no conocemos la posición, si no tenemos asumido lo que es el ajedrez dinámico, aquí podríamos hacer jugadas del estilo de dama E2. Dama E2 desarrolla, defiende el peón de E3, pero nuevamente no está en el espíritu de la posición. Las negras jugarían dama G5 y nuevamente estarían molestando el peón de E3. Aquí nosotros vamos a jugar la jugada caballo C3. En un principio una jugada sorprendente, pero que tras alfil por E3 y D5 nuevamente, ahora ya sabrás cuál es la estrategia. Después de que las negras comen en E3 vamos a hacer D5. En D5 se producen posiciones muy interesantes. El caballo no puede salir a C6 porque sería capturado, lógicamente, y el alfil de C8 y la torre de A8 tienen gravísimos problemas durante toda la partida para salir. Después de D5, la verdad es que tenemos ya una posición dinámica bastante muy interesante a nuestro favor. Y en esta posición, normalmente las negras intentan la jugada dama G5, que parece realmente molesta. Parece realmente molesta porque nuestro peón de G2 está tocado. Está tocado y de alguna manera estamos en la misma situación. Si hacemos jugadas del estilo de dama E2, que no está mal, pero son las negras las que continúan con torre G8. Y aquí lo que no podemos hacer jamás son jugadas del estilo de rey F1. Esto no es ajedrez dinámico. Sin embargo, aquí es evidente, si pensamos un poco, la jugada dinámica de la posición es lógicamente caballo F3. El único asunto en esta posición es que debemos saber qué hacer contra dama por G2, porque nos están entrando y parece que nos van a destrozar. Sin embargo, aquí os pongo a vuestra disposición un análisis mío que durante mucho tiempo, que consiste en dama por E3, dama por H1 y alfil F1, y de repente las negras caen en una posición completamente perdida. ¿Qué estamos amenazando? Simplemente enroque largo y alfil
H3, ante lo cual las negras están completamente indefensas. Siempre hay que hacer notar estas tres piezas. ¿Quién fiscaliza a estas tres piezas en su lugar de origen? Nada más y nada menos que nuestro peón de D5. El peón de D5 está ahogando al flanco de dama de las negras. Así es que con esta variante, después de alfil F1, las negras están completamente perdidas. No tienen salvación posible ante enroque largo y alfil H3. La dama de H1 quedó atrapada para siempre. Esto simplemente es una muestra de lo que es el ajedrez dinámico. Dama E3, perdón, la jugada dama E2, lógicamente, aunque defiende el peón de G2, lo que debemos saber sobre todo es qué hacer si las negras nos atacan el peón de G2. Así es que una jugada como rey F1 jamás debería entrar en nuestro juego, en nuestro planteamiento de ajedrez. No es una jugada recomendable. Así es que aquí con caballo F3 obtendríamos ya una posición realmente muy buena. Otra jugada que tenemos a nuestra disposición es caballo F3, y que es en realidad la que yo recomiendo, que es incluso puede ser todavía más fuerte que dama E2. La explicación es que después de dama por G2 parece que las negras están ganando, ¿cierto? Sin embargo, nada más allá de la realidad. Después de torre F1, en realidad las negras tienen graves problemas. A partir de esta posición, bueno, como dato curioso, simplemente de decirte que esta posición la he jugado infinidad de veces y el resultado siempre ha sido favorable, más allá de alguna partida rápida que haya jugado y que no haya ganado por circunstancias del tiempo, cualquier otra cosa. Esta posición la he jugado contra grandes maestros y la verdad es que las negras están en gravísimos problemas. ¿Cuál es nuestra amenaza? Nuestra amenaza no es ni más ni menos que dama D3. La dama viene a D3, amenaza el alfil de E3 y una vez que ese alfil se retire, tenemos a nuestra disposición la jugada torre G1 y un golpe mucho más fuerte todavía después de dama D3, que es la jugada E5. Así es que después de torre F1, las negras vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, torre G8. Torre G8 es una jugada activa. Lógicamente también previene un futuro torre G1. Y aquí vamos a jugar dama D3. Nuestra jugada es dama D3. También existe otra jugada a nuestra disposición que es caballo B5. Que lógicamente lo que está amenazando son jaques en D6 y en C7. Es una jugada interesante, pero nosotros nos vamos a centrar en dama D3. Dama D3, ¿por qué? Porque es una jugada de desarrollo, ataca el alfil de E3 y obliga a las negras lógicamente a retirarlo. Después de, por ejemplo, alfil F4 tenemos a nuestra disposición dos jugadas muy buenas. Una es el golpe E5. E5 es una jugada realmente fuerte. ¿Por qué? Porque dinamiza todavía mucho más nuestra posición. ¿En qué sentido? En el sentido de que el caballo obtiene una casilla casi decisiva para destruir la posición de las negras. Además de que la dama en algún momento tuviera la entrada en H7. Así es que, por ejemplo, si las negras enfrentan las damas para librarse de esta presión, con caballo E4 obtenemos una posición muy superior. Otra jugada es caballo E2. La idea de caballo E2 es muy simple. Retirar, o sea, hacer desaparecer el alfil de la diagonal C1H6.
lógicamente, después de alfil por h2, aquí consumamos, digamos, el sumum del ajedrez dinámico. Hemos entregado algunos peones y fijaros dónde están nuestras piezas. Es curioso que al principio del capítulo os dije que basaríamos nuestra estrategia en jugadas por las casillas blancas, y es curioso que en este caso todas nuestras piezas se encuentran en esas casillas. Y hemos obtenido una posición completamente ganadora. Las negras están en Zugban, no tienen jugadas posibles, no tienen jugadas, y aquí en realidad están completamente perdidas. Vamos a ¿qué pueden hacer? Pueden hacer b6, pueden sacar el caballo a 6 y aquí simplemente con peón por pues estamos ganando la partida, ya que después de peón por, alfil por e6, y todo se acaba para las negras. De hecho es nuestra principal amenaza, entre otras. Tenemos enrocado, el alfil lo mismo, si se retira ganamos de muchísimas formas, entre otras con torre g1, si el alfil se va. Así es que esto sería, digamos, lo máximo en ajedrez dinámico que alcanzaríamos en el ataque Trompowsky. Así es que aquí hay dos formas muy instructivas de ganar: una caballo 2 para retirar el alfil, para sacar el alfil de la diagonal, porque el problema para las negras es que si se mantiene en esa diagonal, lógicamente con torre g1 ganamos nuevamente la partida, en este caso en 14 jugadas. Así es que la jugada torre g8 no salva la partida. Otra jugada bastante lógica es caballo a6. Y aquí tenemos una jugada muy fina que es a3. La explicación táctica es que lógicamente dama de 3 no vale, porque aquí quien gana la partida son las negras con caballo b4. Lógicamente no podemos comer en e3 porque las negras ganan la partida en el acto con caballo por c2 jaque. Así es que la jugada a3 lo que hace es condenar al caballo de a6, que en este caso no está mucho mejor en a6 de lo que estaba en b8, tristemente para las negras en este caso. Y además estamos amenazando la jugada ganadora de nuevo, dama d3. Ubicamos nuestra dama en d3, amenazamos el alfil de e3 con las mismas ideas anteriormente comentadas con torre g8. Por ejemplo, torre g8, dama d3, el alfil se retira a f4 y aquí disponemos, como ya sabéis, de caballo e2, ganando la partida, y del golpe e5. Esta jugada me interesa porque es un recurso bastante importante, muy dinámico en esta posición de destrucción, porque da paso a la dama y sobre todo al caballo a e4, donde alcanza una casilla que gana la partida en este caso. Así es que en esta posición es curioso, pero no hay una gran jugada para las negras. Recuerdo que hace tiempo en esta posición, también analizándola hace años, curiosamente las máquinas, los módulos que había por entonces recomendaban esta jugada, un poco extraña, que es realmente muy extraña, que lo que pretendía es de alguna manera evitar el avance de e5, pero lógicamente aquí tenemos nuevamente la jugada dama de 3 o simplemente caballo b5. Obtenemos una posición realmente también con muchísima ventaja, cerca de estar prácticamente ganada, y estamos solo en la jugada 12. Otra jugada que me han hecho en esta posición d6, incluso grandes maestros, es perdedora. Esta jugada es curioso, pero también pierde la partida. Hay varias maneras de ganar. Una es alfil b5 jaque, otra es peón por peón, y después de peón por peón, en este caso disponemos tanto de dama por d6, que nos da una ventaja extraordinaria, o
caballo B5. Caballo B5, más que nada para comer en D6. Esto hay que tenerlo claro cuando juguemos el ataque Trompowsky. Muchas veces deberemos renunciar a la torre de A8 porque ya lo iremos viendo en otros capítulos. A veces si nos liamos con y nuestro caballo queda encerrado en A8, muchas veces las negras consiguen contrajuego precisamente por las casillas de ese mismo color. Así es que en realidad esta posición, por curioso que parezca, es muy delicada para las negras. Otro ejemplo es la jugada A6. Entonces aquí tenemos a nuestra disposición diversas jugadas, la jugada dinámica y jugadas más materialistas. Típico ejemplo de jugada materialista en este caso sería caballo A4. Caballo A4. Además también viene muy bien el comentario sobre meter el caballo en A8 porque simplemente aquí, claro, es evidente que después de B5 nosotros vamos a ir a comernos la torre de A8, que seguramente nos da una posición con ventaja, pero no es una jugada que se encuadra en el apartado de jugadas dinámicas. Aquí, por ejemplo, contra la jugada A6 es muchísimo mejor para nosotros dama D3. Dama D3, jugada de desarrollo, atacamos el alfil de E3 y nos preparamos para un posible enroque largo, cuando sea posible, lógicamente, y también para el golpe E5, que es el que, por ejemplo, vamos a imaginar, las negras se retiran a F4 y aquí tenemos a nuestra disposición varias jugadas. Una jugada muy interesante es E5. Este golpe es realmente muy fuerte y a tener en cuenta cuando juguéis este tipo de posiciones dinámicas en ajedrez. ¿Cuál es la jugada evidente que nos podría molestar? Lógicamente B5. B5, si nos retiramos, sigue C4, pero aquí lógicamente tenemos a nuestra disposición muchas jugadas. Una, la más evidente, sería caballo E4, ya que si peón por C4, aquí tenemos una jugada ganadora que es ni más ni menos que dama por C4. Las negras tienen pieza de más, pero están completamente perdidas ante las amenazas. Caballo de 6, dama por C5 y entramos en la posición de las negras por todos lados. Además, en alguna variante todavía tendríamos la jugada torre G1. En esta posición las negras están completamente perdidas, no tienen jugada que salve su posición. Así es que con esta pequeño truco damos por finalizado el primer capítulo de cómo jugar contra la jugada alfil H6, siempre con jugadas dinámicas como en este caso, y dando prioridad al dinamismo de la posición antes que al ajedrez, digamos, material de intentar mantener a toda costa nuestros peones. Así es que aquí terminamos la primera entrega y estamos dispuestos para afrontar el resto del material de formación sobre ajedrez dinámico con el ataque Trompowsky.